Invité a mis padres a un viaje de 5 días por Hawái, pero al llegar al aeropuerto, descubrí que mi hermana Vaga llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi papá, Roberto, dejó escapar una carcajada y dijo: «Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire nuevo, seguro que no te molesta». Solo forcé una sonrisa. Ellos se llevaron una sorpresita al volver. «Creímos que Sofía necesitaba un poco de aire nuevo. Ella viene con nosotros en vez de ti. Seguro que no te molesta», repitió mi papá con esa risita burlona que yo conocía de sobra, mientras Sofía arrastraba su valija por la terminal del aeropuerto de San Francisco, llegando desde Denver. Me quedé helado. El letrero de bienvenida que había preparado se me resbaló un poco de las manos. Este crucero de lujo, en el que pasé meses organizando y juntando dinero para disfrutarlo, iba a ser mi chance de acercarme por fin a mis papás. Sin embargo, aquí estaba, viendo cómo Sofía, que no tiene empleo, me quitaba el puesto sin siquiera un gracias. Me llamo Mateo, y a mis 35 años he forjado una vida próspera para mí en San Francisco, lejos de las continuas desilusiones de mi familia. Ahorré casi un año entero para pagar este crucero de 50 días, haciendo trabajos extras y dejando de lado mis propios descansos. La habitación presidencial, el menú de comida especial, los paseos únicos. Seleccioné cada cosa con cuidado para que fuera ideal para los tres, yo, mi papá y mi mamá, Carmen, no para Sofía, de 37 años, que aún vive en el sótano de mis papás jugando videojuegos todo el día mientras ellos cubren sus gastos. Cuando les permití completar los formularios en línea para el viaje que yo había costeado, jamás pensé que pondrían el nombre de Sofía en lugar del mío. Ella se marea y se sienta atrás, anunció Roberto, ya llevándola hacia el asiento delantero de mi auto rentado. Mi mamá, Carmen, se quedó muda detrás de ellos, esquivando mi mirada como solía hacer cuando tramaban algo así. Vi cómo Sofía se dejaba caer en el que debió ser mi sitio, sacando de inmediato su celular para checar sus alertas de juegos. Los papeles del crucero en mi mochila de pronto pesaron toneladas. Todas esas reservas bien planeadas y paseos que había apartado ahora no servían de nada. La empresa del crucero necesita aviso previo para cambiar pasajeros, murmuré, sabiendo que no importaría. Mi papá, Roberto, agitó la mano como quitándole importancia. «Oh, eso lo arreglamos hace semanas. Solo pasaron tu lugar al nombre de Sofía. El hotel confirmó todo ayer». La manera tan tranquila en que lo dijo, como si sacarme del plan fuera algo normal, me revolvió el estómago de un modo cruel por lo que este viaje debía haber sido. Mientras metía sus maletas en la cajuela, oí a mi papá contándole a Sofía sobre los masajes del spa que había apartado para lo que se suponía sería nuestro domingo en el barco. El camino al puerto fue como ver un video de mi vida en repetición. Cada letrero en la carretera me recordaba otro momento en que Sofía me desplazó mientras crecíamos en Denver. Nuestros papeles estaban bien marcados. Sofía era la que precisaba ayuda, y yo, el que podía arreglárselas solo. Cuando gané una beca completa para la universidad en San Francisco, mis papás apenas se dieron cuenta porque estaban muy ocupados consolando a Sofía por su último intento fallido de trabajo. Cuando conseguí mi primer empleo importante, lo único que dijo mi papá fue si podía mandar más plata para el equipo de videojuegos de Sofía. Hice de todo por ganarme su cariño. Cada éxito, cada paso adelante, era un intento más de mostrar que valía su atención. Mi apartamento en Pacific, en San Francisco, por el que trabajé 60 horas a la semana para pagarlo, estaba solo más fines de semana de los que quisiera contar, porque siempre regresaba a Denver, intentando estar presente en las cenas familiares que al final giraban en torno a los logritos de Sofía. «Sofía está pensando en quizás tomar unas clases por internet», decía mi papá, Roberto, con ilusión, mientras mi último ascenso pasaba desapercibido. Y mi mamá, Carmen, solo asentía, echándome miradas de disculpa que no valían nada sin algo que las respaldara. Este crucero iba a ser distinto. Pasé meses arreglando cada detalle, soñando con lo felices que estarían al ver la habitación de lujo que había conseguido, los sorprendidos que se quedarían con los restaurantes finos que había reservado. Imaginaba la cara de mi papá al descubrir el balcón privado con su jacuzzi, la reacción de mi mamá al paquete especial de vinos que había pedido. Por una vez, creí que me mirarían,
que me verían de verdad y se darían cuenta de cuánto había logrado, de lo lejos que había llegado. Pero no, aquí estaba, oyendo a Sofía quejarse del aire acondicionado del auto, mientras mi papá me pedía que manejara despacio porque Sofía se marea en los carros. El volante de cuero se me resbalaba bajo las manos sudadas mientras nos acercábamos al puerto. Por el retrovisor vi a Roberto enseñándole fotos de la habitación en su celular, la misma que yo había pagado con horas extras en el trabajo. «Mira esta alberca sin fin», exclamó. «Es justo lo que te hace falta para descansar, pequeña». Apreté el volante más fuerte, preguntándome si notarían las lágrimas que intentaba aguantar. Lo peor no era ni siquiera perder mi lugar en el crucero. Era darme cuenta de que seguro ya habían armado este cambio semanas antes, sin pensar un segundo en cómo me sentiría. El edificio del crucero apareció frente a nosotros, su gran estructura blanca reluciendo bajo el sol de Hawái. Mi papá, Roberto, casi brincaba de emoción mientras sacaba sus maletas, mientras Sofía ni se molestaba en ayudar, demasiado entretenida mandando mensajes a sus amigos de juegos sobre sus vacaciones que venían. Vi cómo un empleado llevaba sus valijas, mientras mi mochila de viaje, bien preparada, seguía sin tocarse en la cajuela. Esa mochila que había llenado con trajes de baño nuevos y sandalias, pensando en cenas a las que nunca iría, recuerdos que no tendría. «Van a tomar muchas fotos, ¿verdad?», me escuché decir, con la voz hueca incluso para mí. Mi papá, ya buscando en su bolsa los pases de abordar, los que al principio tenían mi nombre, contestó sin mirarme. «Oh, claro, te enseñaremos todo cuando estemos de vuelta». Mi mamá, Carmen, al menos pareció incómoda, moviendo el peso de un pie al otro mientras estaba ahí parada. «Gracias por traernos, hijo», susurró antes de que Roberto la llamara para el trámite de entrada. Me quedé inmóvil, viendo cómo pasaban el control de seguridad. Sofía se giró una vez, no para darme las gracias, sino para preguntarme si había metido sus pastillas para el mareo en su maleta de mano, las mismas que yo había guardado para mí, ahora en su bolsa sin que me enterara. Por las ventanas de la terminal vi el enorme crucero, su casco blanco y perfecto alzándose al cielo, el barco que investigué durante meses, leyendo opiniones, revisando planos hasta tarde para escoger el mejor lugar para la habitación. Cuando desaparecieron en la terminal, algo en mí se transformó. Años de dolor guardado, de enojo escondido, de intentar ser el hijo bueno que no reclama, todo se volvió un pensamiento claro. Ya basta. Basta de probar mi valor a gente que nunca lo verá. Basta de pelear con una hermana que ni se esfuerza. Basta de ser el último en mi propia familia. Al subir al auto rentado, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si mi familia quería hacer como si yo no existiera, por fin les daría eso. Silencio total, nada de llamadas, ni mensajes, ni correos. Que disfruten su crucero sería lo último que tendrían de mí. Al alejarme de la terminal, los vi por el retrovisor, riendo y platicando mientras iban a sus vacaciones, mis vacaciones. Pero por primera vez en mi vida, su alegría no me achicó. Al contrario, me dio fuerza, porque sabía algo que ellos no. Esta sería la última vez que me pasarían por encima. La primera llamada de mi papá llegó unas horas después de que salieron. «La habitación es preciosa, hijo. A Sofía le fascina el balcón privado. Tendrías que ver qué tranquila se ve», decía su mensaje, lleno de detalles sobre cuánto disfrutaba Sofía lo que yo había pagado. Lo eliminé sin contestar. La segunda llegó en su primera cena en el restaurante elegante que había apartado meses antes. «La carne de Bayou está buenísima. Sofía dice que es la mejor comida que ha probado nunca». Eliminé. Al tercer día del crucero, los mensajes de mi papá sonaron algo confundidos. «Mateo, ¿por qué no contestas? Te mandamos fotos del día en el spa. El masajista dijo que era perfecto para el dolor de espalda de Sofía por jugar tanto». Mi mamá dejó un mensaje torpe, lleno de pausas raras, como esperando decir un «espero que estés bien». Sofía, como era de esperarse, ni se molestó en llamar. Me la imaginé tirada en el sillón del balcón que yo había elegido, seguro renegando de que el mar hacía mucho ruido mientras jugaba en su celular. Me hundí en el trabajo esa semana, quedándome hasta tarde en la oficina, tomando tareas extras, lo que fuera para no pensar en lo que pasaba en el barco. Pero cada alerta en mi celular, cada mensaje nuevo, me traía más coraje.
Las fotos que seguían mandando eran lo peor. Sofía posando frente a la alberca sin fin donde yo quería nadar, mis papás sonriendo en la cena con velas que había pensado como un momento especial con ellos. Cada foto era como un golpe en el estómago, pero también me hacía más firme. «Hijo, ya llegamos a casa», decía el último mensaje de Roberto. Sofía lo pasó increíble, era justo lo que le hacía falta. «Tenemos un montón de cosas que contarte, llámanos». Miré mi celular, recordando todas las veces que corría a devolverles la llamada, buscando su aprobación. No esta vez. Esta vez, sus llamadas se quedarían sin respuesta, sus mensajes sin abrir. Mientras bloqueaba sus números uno por uno, sentí una mezcla rara de dolor y libertad. El hijo que daban por sentado, el que siempre estaba ahí, el que siempre intentaba agradarles, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que por fin sabía cuánto valía. 2 semanas después de que volvieron, sus intentos por hablarme se volvieron locos. Mis papás empezaron a llamar a mi oficina, y mi asistente les decía amablemente que no estaba. Mandaron correos, mensajes desde otros números, y hasta contactaron a mis primos en redes sociales. Los mensajes de Roberto se ponían más urgentes. «Mateo, esto no es propio de ti. Estamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto tan complicado?» Me enfoqué en rehacer mi vida sin ellos. Ya no había viajes rápidos a Denver los fines de semana, ni charlas largas oyendo los avances de Sofía en sus juegos, ni me forzaba a sonreír en cenas familiares donde me sentía invisible. Arreglé mi apartamento, cambié fotos de la familia por cuadros que me gustaban, me metí a un grupo de caminatas, empecé clases de cocina, llené mis fines de semana libres con cosas que me alegraban. El peso de siempre buscar su cariño empezó a irse, dejándome sentir más ligero que nunca. «Sofía está muy triste», decía el último correo de mi papá. «Dice que eres egoísta, que echaste a perder las vacaciones familiares tan bonitas que tuvimos». Me reí fuerte con eso, un sonido seco y cortante que retumbó en mi cocina vacía. La cara dura de decirlo era casi admirable. Ellos me quitaron mis vacaciones, me borraron sin dudarlo, y ahora yo era el egoísta. Ese correo cerró todo para mí. Era tan de ellos darle la vuelta para hacer a Sofía la víctima y a mí el malo por al fin defenderme. Mi mamá, Carmen, probó otro camino, dejando un mensaje que medio aceptaba que algo no estaba bien. «Hijo, si esto es por el crucero, pues a lo mejor debimos manejarlo diferente». Esa forma de quitarle peso era típica de ella, siempre viendo el problema pero nunca con valor para enfrentarlo de verdad. Tarde. Añadí su número nuevo a los bloqueados, sintiendo un pinchazo pero pasándolo. 3 meses después de mi silencio, la máscara de mi papá se cayó. Su último mensaje fue distinto, directo, con sentimiento, sin las excusas de siempre para Sofía. «Mateo», su voz se cortó. «Ahora lo entiendo». Al oír ese mensaje, una parte de mí quiso creer que de verdad lo entendía, que al fin veía cuánto me habían herido, lo borrado que me habían hecho sentir todos estos años. Pero yo sabía la realidad. Ese «ahora lo entiendo» no valía nada. Era solo otro truco para jalarme de vuelta al mismo rollo donde yo perdonaba, regresaba y, como siempre, me ignoraban otra vez. No hice caso al mensaje y seguí con mi vida. Mis nuevas actividades llenaban el hueco que dejaron y por primera vez me sentí libre. Iba a clases de cocina, recorría senderos cerca de San Francisco, pasaba tiempo con gente que de verdad me quería y, lo mejor, me estaba encontrando otra vez. Volví a mi gusto por el arte, decoré mi apartamento con cosas que me reflejaban a mí, no a quien intentaba ser para gustarles. Pero claro, el silencio no duró tanto. Un día, saliendo del gimnasio, vi varias llamadas perdidas de un número que no conocía. Ya sabía quién era antes de escuchar. Mi mamá, con ese tono dudoso de siempre. «Mateo, querido, sé que estás ocupado, pero necesitamos platicar. Tu papá está preocupado. Piensa que deberíamos arreglar esto como familia. Por favor, danos chance de hablar». Respiré hondo, borré el mensaje y bloqueé otro número. Pasaron semanas y sus intentos subieron de tono. Primero un correo de Sofía. «Estás haciendo un drama como siempre. Solo queríamos pasarla bien en las vacaciones. Fue un error, ¿ya? Deja de portarte como niño». Clásico, echándome la culpa, como si no tuviera derecho a enojarme o apartarme. Luego mensajes de primos, tías lejanas y hasta un amigo de la infancia que aún hablaba con ellos. «Oye, tu mamá está muy preocupada. Solo platica con ella». No, no iba a ceder.
pero entonces se pusieron pesados. Una tarde, al volver del trabajo, vi a Carmen sentada en las escaleras de mi edificio. Se veía agotada, derrotada, y traía una bolsa de papel como si hubiera ido a mi panadería favorita. Se me bajó el ánimo. «Mateo, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos», dijo bajito, casi rogando. Debí entrar directo, seguir con mi plan de no hablar, pero algo en sus ojos me hizo titubear. Suspiré y la dejé pasar. Miró mi apartamento, vio los cuadros nuevos, las plantas que elegí con cuidado para cada esquina. Sabía que quería preguntar por qué ya no había fotos de la familia, pero no dijo nada. Sacó un pastel de canela de la bolsa, mi favorito. El olor llenó el lugar y, por un segundo, casi se me olvidó todo, pero solo por un segundo. «Tu papá lo siente mucho, Mateo», empezó, jugueteando con una servilleta. «Sé que la regamos, sé que debimos preguntarte antes de llevar a Sofía al crucero, pero...» Levanté la mano para pararla. «No, mamá, no es solo el crucero», dije, tratando de no alterarme. «Es por años y años de esto, de ser siempre el segundo, de que nunca me vean de verdad». Tragó saliva y, por un instante, pensé que lo aceptaría, pero, como siempre, cambió el tema. «¿Sabes cómo es Sofía?», murmuró, sin mirarme. «Ella necesitaba eso, Mateo. Tiene sus cosas y... yo...» Mi voz salió más alta de lo que quise. «No lo necesitaba. No me lo merecía». No supo qué decir. Se quedó callada. Agarró su bolsa y susurró un «lo siento» antes de irse. No era una disculpa de verdad, solo una salida, como siempre. En los días que siguieron, sentí rabia y alivio a la vez. Por un lado me alegraba haber dicho lo que sentía. Por otro sabía que no cambiaría nada y no me equivoqué. Días después me llegó una solicitud de amistad en Facebook. Era Roberto. En su foto de perfil, él y Sofía sonreían frente a un restaurante fino, el mismo que yo había reservado para el crucero. El texto decía: «Nada como una noche en familia». Me dio un vuelco el estómago. No habían cambiado, nunca lo harían. Lo bloqueé al instante. Con el tiempo, los meses pasaron y los mensajes bajaron. Carmen todavía intentaba a veces, siempre con esa voz de culpa, pero yo no contestaba. Sofía siguió como si nada, y Roberto, pues, al final dejó de insistir. Y yo seguí adelante. Hice amigos nuevos, viajé solo, me di la chance de vivir sin estar siempre buscando que me valoraran. Fue duro, claro. Siempre había una vocecita diciéndome que tal vez debía darles otra oportunidad, pero recordaba todas las veces que me dejaron de lado y el enojo me mantenía firme. Un año después, mientras caminaba por la costa de San Francisco, sonó mi celular. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. «Mateo, soy tu papá», dijo Roberto, su voz más débil de lo que recordaba. «Solo quería decirte que lo siento». Cerré los ojos y respiré profundo. «Te tardaste mucho en darte cuenta, papá», respondí, tranquilo pero firme. Suspiró del otro lado. «Lo sé, pero lo estoy intentando». Pensé un momento. ¿De verdad quería esto ahora? ¿Estaba listo para abrir esa puerta otra vez? «Espero que estén bien, pero yo ya seguí mi camino», dije y colgué. Los meses se volvieron años y mantuve mi decisión. Corté todo contacto para siempre, sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Al principio sentí un hueco, como si esperara algo, quizás un gran momento o una reconciliación que nunca llegó, pero con el tiempo entendí que lo que aprendí no venía de ellos, sino de mí. Hoy mi vida es otra. Vivo para mí, para lo que me hace feliz, para la gente que de verdad suma algo bueno a mi mundo. Ya no siento esa necesidad constante de que me valoren los demás, porque al final, si alguien debía valorarme, ese era yo, y esa ha sido la lección más grande. Mientras Sofía sigue viviendo del apoyo de mis papás, metida en su burbuja cómoda, yo he crecido, he madurado, he armado una vida que me enorgullece, con logros que son míos y no dependen de que nadie me aplauda. Al mirar atrás, veo cuánto he avanzado, cuánto me he vuelto más fuerte y seguro, y eso solo ya es un triunfo enorme. No me arrepiento de haberme alejado, nunca lo he sentido mal. Sé que mis papás siguen consintiendo a Sofía, dándole excusas para sus tropiezos, pero en el fondo sé que les pesa lo que pasó. Sé que piensan en mí, que se preguntan dónde se equivocaron, que quizá quisieran haber actuado diferente. Pero la verdad es que alguien tenía que parar esto, y si alguien debía hacerlo fui yo. No guardo rencor, guardo lecciones. Hoy sé que a veces hay que apartarse para ver claro, y al hacerlo vi quién soy, qué quiero, y sobre todo,
¿Qué no voy a soportar? Ya no soy el hijo olvidado, el hermano que queda atrás. Soy alguien que se puso primero en vez de seguir peleando por migajas de cariño. Y la vida sigue, con viajes, amigos nuevos, planes que me emocionan y momentos de paz verdadera. Nunca había estado tan tranquilo conmigo mismo, porque al final, el valor de verdad está en saber quiénes somos y tener el valor de elegirnos, aunque eso signifique dejar ir a quienes no supieron vernos.